Bueno, después de pegarme un pinchazo quedé recontra acelerado, así que bueno, vamos a calmarnos. Hoy te quiero hablar de un tema que me parece increíble que no se hable más. Vamos a hacer un pequeño paralelismo. Viste que todos tenemos ese momento en el cual decimos, che, me voy a poner las pilas, quiero estar bien físicamente, se viene el verano, o lo que sea por lo cual quieras estar bien físicamente, pero ¿qué hacemos? Hacemos dos cosas. Por un lado decimos, bueno, quiero estar bien físicamente, voy a empezar a ir al gimnasio, a jugar al tenis, a hacer deporte, lo que sea. Genial. ¿Y después qué hacemos? Vamos a un nutricionista, porque el nutricionista es la persona que nos dice qué tenemos que comer, en qué porciones, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, para estar bien físicamente. Genial. Queremos mejorar una aptitud física y vamos a una persona que sabe del tema. Pero ¿y qué pasa cuando tenemos que comer algo para ser más productivos? Queremos ser más inteligentes, queremos tener menos niebla mental, queremos aprender otro idioma, queremos ascender en el trabajo, queremos estar de buen humor para llegar a la noche a nuestra casa y estar buena onda con nuestros hijos. ¿No nos parece obvio que también deberíamos prestarle atención a lo que comemos? Pero no para tener más menos pancita, más menos brazos, más menos tríceps. Para estar bien mentalmente, cognitivamente hablando. Si yo hoy caigo a este video y te digo, che, encontré una pastilla que hace que duermas mejor, tengas más energía durante el día, tengas menos antojo de cosas dulces, puedas controlarte en las comidas, estés más lúcido, más rápido mentalmente, vos probablemente me dirías, de una, hermano, la compro ya mismo. Bueno, tengo una buena y una mala noticia. Vamos a ver en este video y en muchos videos más cómo puedes lograr eso sin ninguna pastilla. Y la mala noticia es que sobre esto hay muchísima, no quiero decir ignorancia, sino que hay muchísimo desconocimiento. Por ahí me he encontrado con muchos casos de personas que quieren ser más productivas y uno de sus grandes aspectos de mejora es la dieta. No la dieta, porque la dieta tiene una connotación negativa. Lo que comen. ¿Querés ser una persona productiva? Además, no tenés que prestar atención a lo que comes. Es bastante lógico. Te voy a contar qué voy a hacer en este video primero. Y sobre todo te voy a contar desde dónde te lo hablo yo, que no soy médico, sino de lo que a mí me pasó, que sufría muchísimo por no haberlo conocido antes. Y sobre todo te lo cuento para que no te pase a vos. Hoy vamos a hablar de la glucosa. Antes de seguir te hago una aclaración súper importante. El material que yo pongo a disposición en este video no son consejos médicos, son exclusivamente a fines informativos y en base a mi experiencia. Cada situación de cada persona es única y una regla general no aplica para todo el mundo. ¿Qué te recomiendo? Que cuando veas este video seas prudente, anda a ver a un médico o un profesional de la salud y aplica o no las cosas que le viste en este u otro video. Ahora sí, en este canal hablamos muchísimo de función cerebral, rendimiento cognitivo, productividad. ¿Sabías que la función cerebral depende directamente de la relación entre la glucosa y la insulina? ¿Y qué pasa? Cuando no tenemos un estilo de vida saludable en términos de hábitos, ejercicio, alimentación, etc., podemos romper esta relación entre la glucosa y la insulina, provocando resistencia a la insulina y aumentando hasta en un 60% las probabilidades de padecer Alzheimer o demencia respecto a personas con niveles normales de glucosa. ¿Sabes por qué decidí hacer este video? Sabiendo que es un tema polémico y sabiendo con algunos consejos que te voy a dar ahora que no todo en la vida es blanco y negro. En el 2019, 2017, 18, 19, esa época, yo estaba, como lo podrás ver en algunas fotos, bastante fuera de lo que es mi peso normal. Y eso no es nada. Lo que se veía en ese momento desde afuera es si yo estaba gordito o no estaba gordito, más allá de los fines estéticos y de que nadie tiene el derecho a opinar sobre el cuerpo de nadie. Lo que no se ve ahí es que yo sufría y sufrí un montón de migraña. Y la migraña para mí era una recontra discapacidad. Una vez que me puse a investigar sobre el tema, vi que la American Migraine Foundation comentaba que el 90% de las personas que sufren migraña reportan que no pueden funcionar bien un día que tienen migraña. Y peor aún, más de un 25% reporta de que no puede trabajar directamente bajo estas condiciones. Por eso es tan importante de que vos lo tengas en cuenta y que también si sos por ahí jefe de una empresa lo tengas en cuenta para la gente que trabaja para vos, porque capaz que una de las principales causas de ausentismo sea que tus trabajadores están sufriendo migraña. Es un buen hito tener en cuenta. Pero más allá de eso, sufrí un montón de migraña e intenté un montón de cosas. Fui a un neurólogo, a un quiropráctico, a que me hagan resonancia magnética en la cabeza, en el cuello, en todos lados, para ver de dónde venía ese dolor de cabeza. Y lamentablemente, realmente nadie me daba una solución. En muchos casos me recomendaron tomar pastillas de por vida para ver que se me baje la migraña, pero la verdad que no se me bajaba. No se me bajaba y la verdad que me sentía sintiendo muy mal y entraba en un bucle en la cual la vida se me hacía imposible. Porque cuando estás con dolor de cabeza, ves el mundo con unos lentes de el mundo es una... Y es un bajón vivir en ese estado. Por suerte, gracias a Dios, pude cruzarme en mi vida a la persona que es actualmente hoy mi médico, que es el doctor Marcelo Suárez. Te voy a dejar el Instagram abajo por si lo querés chusmear. Y agarró e hizo un análisis integral de mi vida, viendo qué era lo que estaba comiendo, cuánto dormía, etcétera, etcétera, etcétera. Y también vio que había muchas cosas que yo ya le aplicaba. El sueño lo aplicaba, el ejercicio lo aplicaba y muchísimas cosas más. Pero ¿qué es lo que yo no me estaba dando cuenta? Que yo me estaba haciendo muchísimo daño. La alimentación. ¿Qué tipo de alimentación? ¿Cualquiera? No. Yo comía, como comemos la gran mayoría de los argentinos, una alimentación
alimentación muy rica en carbohidratos y encima, esto capaz que no lo hacemos todos, pero muy rica en alimentos procesados. Lo primero que hizo mi médico, el Marce, fue, bueno, vamos a controlar los picos de glucosa. Y yo que me quedé como, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los picos de glucosa? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Y ahí con el Marce me enteré de este concepto de la alimentación baja en carbohidratos, del impacto que tiene esto en nuestra cognición, etcétera, etcétera. Pero no se quedó ahí el tema porque me pareció tan loco de que cuando querramos ser productivos nos dediquemos solo a hacer pomodoros en lugar de tener una visión integral de, che, flaco, ¿qué estás comiendo para ser productivo? Que dije, bueno, vamos a investigarlo mucho más. Veamos lo siguiente, lo que te estoy mostrando acá en la pantalla te mide la glucosa en sangre y acá el tiempo. Obviamente está simplificado. Que me lo voy a poner en vivo y en directo, bueno, no en vivo, pero me lo voy a poner en este video con este aparatito que te pinche. Nunca me pinché, así que veremos qué onda. Supongamos que amaneció el día y nos clavamos altísimo yogur con granola, miel, pasas de uva y un montón de cosas. Algo que en principio podríamos considerar como saludable. Y lo que vemos es, cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos, se produce acá un pico de glucosa, que según la biblioteca que leas, un pico de glucosa puede considerarse más de 60, más de 70, más de 50, según tu nivel basal, pero tenés que tener en cuenta que no todos somos lo mismo, por lo cual lo que puede ser un pico para mí no puede ser un pico para vos. Pero ¿qué pasa? Este pico de glucosa tiene un montón de efectos negativos. Uno de los que a mí me pareció más importantes, primero que este pico de glucosa hace que te dé más hambre. Decime si no te parece lógico esto. Después de haber comido, no sé, una media luna, una factura o algo, a las 2 horas tenés ganas de volver a comer lo mismo. Una de las razones entre las tantas, porque es un fenómeno complejo, que pueden justificar eso, es lo que te estoy mostrando ahora. No solo eso, este pico de glucosa que vemos acá, que acá en esta parte, cuando vos estás en esta parte del gráfico, tenés una hiperglucemia, este pico hace que después la bajada sea súper pronunciada y vos estés acá en esta parte con una hipoglucemia. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos? Que esto va a hacer que te dé más hambre y esto va a hacer que estés cansado. Como se dice en algunos países latinoamericanos, te va a dar el mal del puerco o te agarra el bajón que todos conocemos cuando después de que comimos algo muy pesado. Y acá lo increíble es que yo pensaba cuando era el Nico de ese momento que había alimentos que yo estaba consumiendo que eran súper sanos cuando no lo eran. Obviamente no me voy a poner fundamentalista para definir qué es sano y qué no es sano. Yo te cuento lo que a mí me pasaba y el efecto que eso tenía en mí y lo vamos a ver con el experimento que te voy a contar. Cuando vos te tomás, por ejemplo, una granola que yo consideraba que era saludable, tenía un pico. Otra cosa que pensaba que era recontra saludable era tomarme el famoso vasito de jugo de naranja a las mañanas y pensar que, uy, bueno, estoy tomando vitamina C, me va a ir re bien. No, flaco, tomarte un jugo de naranja hace que la fructosa y todo el azúcar que hay dentro de ese jugo de naranja no venga acompañado de la fibra de la naranja, lo cual hace que el pico de glucosa se me vaya por las nubes. ¿Qué es lo que hice? Empecé a priorizar alimentos de baja carga glucémica por sobre los alimentos de alta carga glucémica. Y acá tenemos que tener en cuenta una bocha de cosas. Soy muy consciente de que en nutrición hay 125.000 millones de bibliotecas y hay personas las cuales pueden considerar lo que yo estoy diciendo no tiene ningún sentido y hay personas que se paran y lo aplauden. ¿Qué te estoy diciendo? Ahora cuando veas esto y veas que otra persona opina totalmente distinto, seguir a la otra persona, escuchar lo que dice esa otra persona, porque si no caemos en algo que se llama sesgo de confirmación. Si yo, por ejemplo, empiezo a seguir una dieta cetogénica y sigo todas cuentas de Instagram que hablan de dietas cetogénicas, low carb, Dutch carbs y todo lo demás, me estoy sesgando porque me estoy poniendo así unas anteojeras que dice, che, toda la evidencia que dice, che, flaco, te puedes comer una pizza y está todo bien, no pasa nada, es como diciendo, no, la pizza te hace mal y me pongo las anteojeras. Me estoy sesgando y al final estoy teniendo una visión muy parcial de mi vida y de la alimentación en términos generales. Yo te quiero dar la mayor cantidad de información posible para que vos te formes y tomes las decisiones en base a lo que vos querés. ¿Qué pasa? Volviendo al punto, la granola, cosas como la granola o el jugo de naranja son alimentos con mucha carga glucémica. La carga glucémica es qué tan elevada es esta curva. Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? Empezá a ver cómo las comidas afectan tu carga glucémica. Pero para que vos no lo tengas que hacer, lo voy a hacer yo. Me voy a poner un medidor de glucosa continuo en el brazo para mostrarte en shorts durante todas estas semanas qué impacto tienen distintas situaciones en mi cuerpo. Tanto comidas, como ejercicio, como duchas de agua fría, etc. Para que veas cómo vos también puedes tener datos sobre las cosas que tienen impacto en tu cuerpo y lo que te hace bien y lo que te hace mal. Una de las cosas que yo considero que a mí me hizo más productivo, sobre todo para tener claridad mental, buen humor, buena energía, fue que se me vaya el dolor de cabeza. ¿Cómo se me fue el dolor de cabeza? Controlando los picos de glucosa. De esto vamos a hablar muchísimo más en los videos. Ahora vamos a la parte que, no te voy a mentir, me pone nervioso. A ver si suena. Nunca me puse uno de estos y claramente no tengo miedo a las agujas porque estoy todo tatuado. No sé, me da cosita, digamos. Me lo voy a poner acá. Voy a limpiarme el bracito. Tuki. Vamos a destapar esto.
no te voy a mentir, me estoy poniendo nervioso. Vamos a sacarlo. Uy, mirá la aguja que tiene. Bueno, ya estamos en el bailemos. Vamos a hacer esto. Uy, me estoy nervioso de verdad. Bueno, si esto no es comprometerse con el contenido, no sé qué es. 1, 2, 3. No vale nada. Y listo. Ahí me puse el medidor de glucosa. ¿Para qué? Para mostrarte cuál es el impacto en mi cuerpo de los alimentos que ingiero. Te voy a mostrar sobre todo algunos alimentos que nosotros consideramos saludables. Obviamente, vuelta, hay muchas reglas para medir lo que es saludable y lo que no. Y vamos a ver también los alimentos que a mí me propuso mi médico, que son los alimentos bajos en carbohidratos o bajos en realidad en carga glucémica. ¿Y por qué vamos a ver esto? Muchos de mis alumnos quieren ser más productivos o muchos de mis clientes en las mentorías privadas quieren ser más productivos, pero no saben lo que están comiendo. A ver, en la universidad, obviamente yo también, todos, ¿qué hacemos? Caemos a la universidad, cafecito, mate y ¿qué? Bizcochitos, criollitos, galletitas, muffin, todas cosas que atentan contra nuestra productividad. Y lo peor es que no lo sabemos. Nadie, yo cuando estaba en la universidad, nadie me dijo, che, Nico, vos sabés que no está bueno que te vayas a caminar 4 cuadras, compres 2 docenas de facturas para comer durante todo el día, porque eso en realidad no te va a hacer más productivo. Todo lo contrario, te va a dejar cansado, con menos energía, con niebla mental. Realmente yo no lo sabía. ¿Qué vas a poder esperar en estas próximas semanas del experimento? En los próximos videos de los fines de semana siguientes, yo ahora voy a empezar a subir video los viernes a las 5 de la tarde, cosa de que vos puedas ver el video que voy a subir y te hagas un tiempito para verlo el sábado o el domingo. Voy a subir, punto 1, el impacto de la glucosa en el rendimiento cognitivo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Hay bibliotecas que están a favor de esto y hay bibliotecas que están en contra? De ella te digo que sí lo hay y hay que conocer las dos veredas. Y también te voy a subir en shorts cuáles son los alimentos que yo voy consumiendo y cuál es el impacto que tienen esos alimentos en mi cuerpo. Alimentos que por ahí comemos todos. Voy a tener que probar, por ejemplo, desayunar bizcochos con café con leche. Oh no, qué bajón. Voy a hacer la parte copada del experimento. Granola, yogur. O desayunar, como suelo desayunarlo ahora, huevos con panceta, huevos con palta. Y lo mismo con el almuerzo y con la cena. Voy a almorzar cosas que solemos almorzar todos, o en la gran mayoría de los casos, como milanesas con papas fritas. De vuelta, oh no, voy a tener que comer milanesa con papas fritas. Pastas. O, por ejemplo, voy a incorporar comidas verdes antes de comer esa pasta, o por ejemplo voy a elegir comer brócoli con un pedazo de carne con huevos y distintas combinaciones para mostrarte cómo a mí me impacta, cómo yo tomo decisiones en base a eso y para invitarte que hagas lo mismo, que vayas a verlo a tu médico y que tomes decisiones en base a eso. ¿Para qué? Si bien vos me conoces muy bien, sabes que en mis videos hablo mucho de productividad, rendimiento y demás, en este video no te hablo tanto de eso, si bien tiene muchísimo impacto obviamente, sino que te hablo un montón de salud. El principal motivo por el cual yo empecé a estudiar este tema fue porque sufría. Porque, no sé si te pasa a vos, pero al menos a mí, el día que tengo un dolor de cabeza es un mal día. Es un mal día, todo me cuesta muchísimo, muchísimo más. Así que bueno, estate atento porque lo voy a ir subiendo en shorts todos estos días y en los próximos videos de YouTube. Y también te pido un favor, déjame en los comentarios dudas que tengas sobre lo que estoy diciendo y también decime, che Nico, ¿por qué no probás tal cosa? No sé, flan. ¿Por qué no probás tal otra? Y yo puedo obviamente medirlo en mi cuerpo y después también investigar un poco para ver de qué está compuesto, cuál es el impacto de ese alimento en el cuerpo, etcétera, etcétera. No te lo pierdas, va a estar muy bueno. Lo vengo estudiando un montón, tengo varios libros para recomendarte. Bueno, este es medio polémico, vamos a decir la verdad, que es La Revolución de la Glucosa, pero otros que me gustaron mucho, hay muchos que tengo en ebook, que este me parece uno de los mejores para que veas. Y obviamente muy por arriba, pero también lo trato en mi libro, si lo quieres ver. Nos vemos el próximo fin de semana y deséame suerte que esto no me pinche a la noche. Chau, chau.